vez más, hermano. No hay nadie como tú. Como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. Esta tarde, Señor, tu iglesia reunida en este lugar, a una sola voz, declara que no hay nadie como tú, que solo tú eres digno de recibir la gloria, que solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Y de lo más profundo de nuestro corazón, nosotros confesamos que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Y nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh. Démosle la mayor ofrenda de palmas al que es hermoso y señalado entre 10,000. Él es hermoso. Amén. Bendito su nombre. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? No, hermanos. Hermanos amados, si la semana pasada la gente, espero que usted no haya sido de esos, gritaba gol porque el equipo de la ciudad ganó el campeonato y lo decían fuerte, cuanto más los hijos de Dios, que tenemos un Dios vivo que ha ganado todo el campeonato en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Así que ¿cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén, hermano, bendito el nombre del Señor. Si se lo va a dar, déselo bien. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Bendito el que ha de venir. Bendito su santo nombre. Amén, hermanos. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, esta tarde es muy especial. Quiero decirles que desde que se abrieron las actividades aquí al interior de la iglesia, usted sabe que todavía hay ciertas áreas que no las hemos abierto, y esto como medida de prevención o de seguridad. Una de ellas es el área infantil, el área de la iglesia infantil, iglesia de bebés. Y durante este tiempo, pues hermanos, ustedes han traído a sus niños. Los hermanos muy gentilmente les ponen una sillita ahí a su lado. Quisiéramos ver a nuestros niños gritar nuevamente acá en la iglesia, pero sabemos que las condiciones actuales no nos los permiten, tanto para las hermanas que atienden a los niños como para nuestros mismos niños. Estamos tratando la manera de
cuidar ambas generaciones, nuestro futuro con los niños y las hermanas. Algunas de las hermanas mentoras de iglesia infantil son hermanas que ya son de la tercera edad, algunas de ellas, pero estamos tratando la manera de cuidar a ambas generaciones. Pero durante esta semana, hermanos, hemos hecho o durante estos cultos más bien hemos estado orando por la niñez en una condición de riesgo, porque no ha sido nada fácil para muchos niños tener que vivir con sus abusadores. Muchos de ellos han tenido que convivir, al menos ir a la escuela les servía al menos como un pequeño respiro, pero muchos niños han tenido que sufrir violencia, así como las mujeres. Así que durante todo este domingo hemos estado orando por los niños, y yo quiero, hermano, pedirle que se ponga en pie para orar por ellos. Esta tarde vamos a orar por los niños de nuestro país y luego vamos a orar por la palabra de Dios. Pero de verdad, hermano, de verdad, yo le pido que usted ore por los niños, ore por la niñez, especialmente en este marco de celebración de esta semana, que ha sido una semana de oración por la niñez. Y en esta ocasión yo quiero pedirle a una hermanita de nuestra iglesia, a Rebeca Tejada, para que nos dirija en oración. Ella es una de las niñas de iglesia infantil. Así que, Rebe, vamos a orar. Ella va a dirigir esta oración especial, y todos unámonos en oración, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, espero se encuentren muy bien. Esta tarde vengo a orar por la niñez y la adolescencia de nuestro país. Pero primero quiero decirles un versículo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Y ahora sí, oremos. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias te damos por ese día que nos regalaste. Señor, quiero pedirte por toda la niñez y la adolescencia, Señor, que nos guardes, Señor, a la niñez, a la adolescencia, que nos bendigas y que nos proveas a todos los que estamos reunidos en esta tarde, Señor. Bendice a la niñez, a la adolescencia, a todos los hermanos que están aquí, y que nos guardes a todos de cualquier enfermedad que nos hacen que tú no quieras que nos dé ninguna de ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Rebe. Amén. Amén, hermanos. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a hacerlo en el capítulo 27, versículo número 10. Los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de pasar aquí al frente sabemos que no es nada fácil estar acá. Así que qué bien por nuestros niños que han vencido la pena, y también, hermanos, qué bien por ustedes que se unen junto a ellos. Y hagamos esto, hermanos, siempre de orar por nuestros niños. Hechos capítulo 27, versículo número 10. ¿Lo tienen todos, hermanos? Hechos 27, versículo 10 en adelante, la palabra de Dios nos dice: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva.
mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en pie en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, el pasaje que hemos leído nos describe el difícil itinerario que el apóstol Pablo tuvo que seguir rumbo a Roma. Y debemos de recordar que Pablo iba en una condición de preso, es decir, él era un prisionero del centurión romano que estaba a cargo de él y de otros hombres. El versículo que leímos, que fue el versículo 10, el texto claramente dice enfáticamente: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. En ese versículo 10 nosotros encontramos, hermanos, el veredicto que el apóstol Pablo está previendo que sucederá si se sigue en esa ruta insistente de no querer perder tiempo para llegar a Roma. El centurión que estaba a cargo, hermanos, de Pablo, consideró los enormes retrasos que ya habían tenido, y es por eso que ellos, a pesar de las dificultades previas que habían tenido, él decide seguir y no atender las advertencias previo a esta historia, a este escenario que hemos leído. Si usted me acompaña, hermanos, al versículo 3 de este capítulo 27, usted va a notar algo. Vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 27. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Pero vea esto: desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Lo primero que encontramos ahí es eso, que desde Sidón hasta Chipre los vientos eran opuestos a la embarcación. Y esa primera señal era suficiente como para detener un poco el viaje, para no seguir en esa ruta que ellos mismos habían dado. Pero dice la Biblia más adelante en el versículo 7:
Dice, durante muchos días la navegación fue lenta, y no era para menos porque los vientos les eran contrarios. Y a duras penas llegamos frente a Nigdo, y vea lo que dice: como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Entonces vea, era el segundo indicio para que ellos se detuvieran. A duras penas habían llegado a Chipre, y ahora de Chipre, hermanos, toman otro barco, que era un barco alejandrino, desde lo que se conoce como Mira de Licia hasta Nigdo. Pero eso, hermanos y hermanas, nuevamente se encontraban con otra dificultad. Esta era la segunda señal de advertencia para que se detuvieran, porque los vientos no eran favorables. Pablo dice, los vientos nos eran contrarios. Pero sin embargo, Julio toma la decisión de seguir adelante con el viaje, en vez de tomar las señales de advertencias que el clima les estaba diciendo: deténganse. En el versículo número 8, siempre de ese capítulo 27, dice: seguimos con dificultad. Vea esto, seguimos con dificultad a lo largo de la costa, y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Entonces note la tercera advertencia climática que les estaba diciendo: deténganse, porque los vientos les son totalmente contrarios, les son totalmente opuestos. Y lo que más se repite es: íbamos avanzando pero con dificultad. Los vientos nos eran contrarios. Hay que recordar que estos barcos, que no eran grandes barcos, hermanos, pero eran barcos que se impulsaban a través de las velas, dice claramente que los vientos les eran opuestos. Y para que la navegación fuera posible, era importante que los vientos empujaran el navío precisamente en la dirección contraria, es decir, viniendo, si en el caso que iban al norte, desde el sur. Pero claramente Lucas está describiendo que los vientos eran no tan favorables, eran opuestos. Pero dice la escritura que a duras penas llegan a Buenos Puertos. Al llegar ahí es donde el apóstol Pablo, dice el versículo 9, que les advirtió, y es donde encontramos esto. Y esta ya era, hermanos y hermanas, la quinta advertencia. Pero esta advertencia ya no venía de una condición climática. Esta advertencia ya no venía de los vientos huracanados, sino que ahora esta advertencia venía de Pablo, que era un hombre de Dios. Y es ahí donde dice: señores, yo veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Pablo, hermanos, no sabía absolutamente nada de navegación. Pero si algo Pablo había entendido, es que todas esas condiciones climáticas solamente estaban anticipando una verdad, y era que había que hacer una pausa en el camino. Había que detenerse, porque de seguir insistiendo en esa misma ruta, como él mismo está diciendo, las consecuencias iban a ser desastrosas. En la vida, estimados hermanos y hermanas, Dios también nos va colocando señales que nos están advirtiendo que nuestro camino no es el más correcto. Y a veces, aunque los vientos nos son opuestos, muchas veces nosotros persistimos en seguir insistiendo en una empresa que no vale la pena, en un emprendimiento que no va por buen rumbo. Y cuando hablo de emprendimiento, no me estoy refiriendo necesariamente a un emprendimiento económico. A veces puede ser el emprendimiento de una relación. Hay una persona que
inicia una relación con otra y hay ciertas señales que van advirtiendo que esa relación no va por buen camino. Y esas señales pueden ser personas que están alrededor de nosotros, que nos comienzan a alentar, o más bien dicho, a tratar la manera de desanimarnos y decirle: mira, hijo, esa joven no te conviene. Siento que es una persona muy manipuladora, o siento que es una persona muy celosa, o en el caso de la señorita, el papá o la mamá le dice: mira, yo a ese muchacho veo que no es nada de responsable, no es nada maduro y no te va a ir bien. Pero a veces el empecinamiento nos hace, hermanos, cerrar nuestros oídos a las señales que están a nuestro alrededor y que nos están alentando o advirtiendo más bien a que nos detengamos. Puede ser también, hermanos, que existan señales que nos están diciendo que la forma en que estamos tomando la vida laboral o económica nos está enfriando de nuestra relación con Dios. Y a veces puede ser, hermanos, una broma, como la que puede hacer un hermano, otro hermano de la iglesia, de decirle: hermano, ya tenía rato de no verlo en la iglesia. ¿Qué se había hecho? No se descuide de congregarse, hermano. No se descuide de asistir a la iglesia. Y tal vez nosotros, hermanos, así como un poco en broma, decimos: no, hermano, si no me he ido al mundo, aquí estoy. Pero muchas veces, hermanos, nos distanciamos tanto de congregarnos, de servir al Señor, que a veces aparecen ese tipo de señales. A veces hay otro tipo de señales que son más evidentes. Cuando ya nosotros, hermanos, comenzamos a tomar las cosas no tanto con la pasión con la que amerita hacer la obra de Dios, hacerse la obra de Dios, y ahí nos dice: yo he visto a usted muy decaído, le sucede algo. Pero son esas señales que uno bien haría en detenerse y pensar si realmente se va por el rumbo correcto. Un país, hermano, una nación puede ver también señales a su alrededor, pero a veces se insiste tanto en una ruta que esa ruta, hermanos, es perseguida solamente con el afán de ganar tiempo, de llegar rápido. Y es que la intención de Julio era esa: llegar rápido a Roma. Pero una cosa, hermanos, que nosotros debemos de entender es que Dios no tiene prisa. Dios no tiene el tiempo en su contra. Al contrario, Él es el eterno Dios. Y nosotros bien haríamos entonces en entender esas señales. Pero a veces, hermanos, llega un punto en que estamos en un momento crítico, en un punto crítico, donde debemos de atender las advertencias que se nos dicen. Allá, hermanos, en la década de los 80 sucedió el peor accidente nuclear que el ser humano ha podido tener en la historia. Se produjo en Chernobyl, lo que ahora corresponde al territorio de Ucrania. Ahí se tenía, hermanos, una planta o una estación nuclear que precisamente lo que hacía era abastecer de energía a toda esa región. Y por alguno de esos procesos, hermanos, que se deben de hacer en las plantas nucleares, había un proceso, un procedimiento más bien, que se debía de realizar, que era un proceso de prevención. Usted sabe, hermanos, que en las plantas nucleares precisamente lo que existe es toda una condensación de elementos que a través
del vapor que se genera específicamente cuando se desintegran los elementos. Estos a su vez producen un calor y ese calor genera energía. Pero el trabajar, hermanos y hermanas, con elementos, específicamente aquellos que son radioactivos, es muy peligroso, porque los elementos nucleares pueden ser altamente inestables. Y para el manejo de materiales nucleares hay todo un procedimiento que se debe de seguir. Ese día de la tragedia de Chernobyl, había, hermanos y hermanas, un ingeniero de planta que debía de seguir un procedimiento. Él era un ingeniero nuclear y alrededor de él había también un equipo de ingenieros nucleares que le ayudaban, pero ellos mismos le decían a él cuál debía de ser el mecanismo que se debía de suscitar para darle el mantenimiento a la planta nuclear. Sin embargo, él no escuchaba. Él no escuchó a sus colaboradores. Él les decía: yo aquí tengo tantos años de experiencia en plantas nucleares, así que ustedes no me vengan a decir nada. Y por más que su equipo de ingenieros trató la manera de advertirle que los procedimientos no se estaban llevando de manera adecuada, él decidió seguir con la rutina bajo sus criterios. El problema, hermanos, es que los átomos generaron tanta inestabilidad que el reactor nuclear estalló, explotó. Pero no solo fue una explosión, hermanos y hermanas, que afectó la planta, sino que toda esa carga radioactiva se expandió por toda la región de Chernobyl, y no solamente por toda la región de Chernobyl, sino que por todo el continente europeo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que a raíz de esa explosión que se dio en la estación nuclear de Chernobyl, se comenzó a desarrollar, hermanos, enfermedades cancerígenas, enfermedades de la piel. Niños que estaban aún en el vientre de sus madres comenzaron a morir. Muchas mujeres embarazadas de Chernobyl perdieron a sus hijos a raíz de la explosión nuclear. Bueno, la situación llegó a tal punto que la ciudad tuvo que ser evacuada al día siguiente. Y hoy en día Chernobyl es una ciudad fantasma por el alto contenido radioactivo que hay en toda la región y que es altamente contaminante. Ese fue el accidente más crítico que pasó a la humanidad. Bueno, para que tenga usted una idea, las personas que arriesgaron su vida para apagar el incendio, muchos de ellos ya no están vivos, porque entraron en contacto con material radioactivo y murieron en cuestión de semanas. Todo porque hubo un ingeniero que se negaba a seguir las indicaciones, los procesos para darle el mantenimiento a la estación nuclear. La decisión de un solo hombre costó miles y sigue costando miles de vidas en la actualidad, porque muchos de los cáncer que se desarrollaron o del cáncer que se desarrolló en muchas personas se debió a la imprudencia de un solo hombre. Hermanos, en la vida también a nosotros habrán personas que nos van a decir que vamos por mal camino, pero va a depender de nosotros si tenemos la humildad para atender las señales de advertencia que nos dice que vamos por mal camino. Dios va a colocar señales a nuestro alrededor cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, a veces impulsados por el momento, a veces impulsados por las circunstancias. Pero vea, la clave está en a quién escuchamos. Si usted comienza a escuchar
a otros hombres falibles como usted, téngalo por seguro que corre el riesgo de equivocarse. Pero si aprendemos a escuchar a Dios, al momento de tomar cualquier decisión, Dios nos da la garantía de hacerse responsable de nosotros. Dice la Biblia, versículo número 11, pero el centurión, esa es la clave, pero el centurión, en vez de hacerle caso, ¿a quién? A Pablo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. En vez de escuchar a Pablo, escuchó a los que humanamente tenían experiencia. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, nuestra experiencia humana jamás va a superar la sabiduría divina. Nunca nuestra propia experiencia, nuestra propia sabiduría va a superar el conocimiento de Dios. A veces, hermanos, en nuestro deseo de encontrar una respuesta a una situación de nuestra vida, queremos que existan otras personas que medien en nuestros problemas. Pero es ahí donde se hace importante y de vital importancia que aprendamos a escuchar al Señor. Dios, hermanos y hermanas, nos garantiza seguridad si tan solo agudizamos el oído, si tan solo abrimos nuestra mente, nuestros ojos, para darnos cuenta que hay muchas señales a nuestro alrededor que nos están diciendo: no persistas por ese camino porque corres mucho riesgo. Y a veces, hermanos y hermanas, Dios nos puede hablar hasta por las personas que menos pensamos. Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos. Dios nos puede hablar, hermanos, a través de ese compañero de trabajo. Y es más, le voy a decir algo: Dios podría hablarnos hasta a través de un incrédulo. Pero va a depender de nuestra sensibilidad para escuchar a Dios y entender que vamos por mal camino. Si Julio hubiese escuchado la voz de Dios a través de Pablo, el viaje no hubiese sido desastroso. Pero vea lo que dice el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, ellos se confundieron. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, que era llegar rápido. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Ellos dijeron: este es el momento. Anteriormente el viento nos era opuesto, iba de norte a sur. Pero hubo un pequeño lapso de tiempo en que el viento comenzó del sur hacia el norte. Y ellos dijeron: aquí nos vamos, vámonos ahora. Y ese fue el problema. Ese fue el engaño. Que ellos dijeron: esta es la oportunidad. A veces, hermanos, nosotros cometemos el error también de decir: es que esto es bendición de Dios. Hay gente que dice: qué bendición de Dios que me salió el viaje para Estados Unidos. Qué bendición la que el Señor me ha dado, que me ha abierto puertas para irme ilegal, de manera ilegal, hacia los Estados Unidos. Y decimos que es bendición de Dios porque nos salió el dinero, porque un primo o pariente nos mandó el dinero para que agarremos viaje, no tomando en cuenta que vamos a separarnos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y a eso muchas veces las personas le llaman bendición de Dios. Pero piense objetivamente, hermano: ¿era el diseño de Dios para su familia que usted se tuviera que separar de ella? ¿Era el diseño de Dios para su matrimonio
que usted tuviera que alejarse de su esposo? Y usted puede decir, es que Dios me bendijo porque, y esa es la lógica que hay detrás de muchos cristianos. Si me va bien, es porque Dios está conmigo. Yo a veces se los he dicho, y hay jóvenes que de manera un poco ingenua, diría yo, dicen cosas como: es que si es la voluntad de Dios, que Dios me acerque más a ella o a él. Y si no es la voluntad de Dios, que Él me aleje de él o de ella. Porque si es la voluntad de Dios, me va a acercar más y me va a gustar más. Pero si no es la voluntad de Dios, Él me va a alejar y así ya no me va a gustar. Pero ese es el análisis más absurdo que puede existir. Porque por naturaleza humana, si hay un hombre y una mujer cerca, va a haber una atracción física. Y no porque las cosas aparentemente salgan al principio, significa que Dios está detrás del asunto. Entonces, hermanos y hermanas, lo importante de la situación es aprender a discernir la voz de Dios. Julio tenía que preguntarse, bueno, Dios me está hablando a través del timonel, a través del dueño del barco que tiene experiencia, o Dios me está hablando a través de un preso. Es que esa era la disyuntiva. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros como seres humanos juzgamos las cosas a partir de la apariencia humana. Porque seamos honestos y no culpemos del todo a Julio. Si usted necesita un consejo y una orientación, pues usted va a buscar al especialista. Y en este caso el especialista no era un preso, era el timonel, el que manejaba, el que conducía el barco. No era un preso como Pablo. Pero sin darnos cuenta, Dios estaba hablando a través de un prisionero. Y en este caso era Pablo. Usted sabe lo que ocurrió. Vea lo que dice el verso 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. Es decir, vea esto, ese viento suave que venía desde el sur era un viento traicionero, tramposo, que los iba a conducir hacia un huracán. Seguramente detrás de esas palabras lisonjeras, detrás de esas palabras dulces, estimada señorita, que te está diciendo ese hombre, quizás lo que hay detrás de ese hombre en realidad no es un caballero, sino una bestia disfrazada de caballero y de don Juan. ¿Cuántas mujeres no se han llevado el fiasco? Que se han casado con hombres que durante el cortejo ellos fueron caballeros, dulces, atentos. Pero a veces, hermanos, en el noviazgo se ven pequeñas señales. Y a veces la gente le dice a la joven: mira, no te conviene. Atendé por favor la indicación, porque esa persona no te conviene. Pero es tanta la insistencia de seguir en ese curso que al final de tanto, hermano, la situación termina en desgracia. ¿Cuántos hogares no hemos visto así, hermanos? Hogares arruinados, donde han habido señales pequeñas. Pero bien haríamos nosotros en ver esas señales y darnos cuenta que vamos por mal camino. Y ojo, hermanos y hermanas, no todo porque nos salga bien significa que es la voluntad de Dios. A veces, hermanos, Dios nos permite ciertas cosas para que nos demos cuenta que aquello que creíamos que era bueno no es tan bueno como nosotros considerábamos. Pero esa lección muchas veces se aprende de manera muy dolorosa. Y vea lo que dice:
mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas, es decir, aquel vientecito que ellos consideraron: esta es la oportunidad, este es el momento, vámonos ya. Solamente fue un viento de trampa. Solamente fue un viento de trampa para ponerlos en el ojo del huracán. Tenga cuidado cuando no atiende las señales de advertencia que el Señor le envía. Estimados hermanos, hay señales de advertencia que tenemos que aprender a atender para darnos cuenta que vamos por mal camino. Desde el momento en que nuestra misma conciencia nos reprende, ya nos podemos dar por seguros que vamos por mal camino. Desde el momento, hermanos, en que hay alguien que nos advierte y nos dice: hermano, perdóneme, pero yo siento que en la manera en que usted está llevando su vida no es la mejor, cambie por favor. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: yo quiero que el Señor me hable. ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable, hermanos? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable, hermanos? Claro que sí. Pero a veces Dios nos habla de las maneras menos pensadas. Y por eso yo le digo, es importante que aprendamos a escuchar al Señor. Y dice la Biblia más adelante, dice que la situación iba empeorando. Verso 21: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo les está diciendo: no hicieron caso. Pero Dios es tan misericordioso que envió una respuesta. Verso 22: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Dios es un Dios de misericordia y abre una señal, una oportunidad para que rectifiquemos. Ante esto, hermanos y hermanas, cuando han habido situaciones difíciles donde hemos tomado decisiones equivocadas, se hace importante aprender a escuchar y atender la misericordia de Dios. Y esto solamente se logra teniendo una actitud de humildad. Por eso es que Pablo le dice: si me hubieran hecho caso. Pero tengan ánimo, porque ninguno de ustedes va a perecer. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Es un Dios compasivo, que extiende su favor hacia nosotros y nos dice nuevamente: no me hiciste caso y en la vida te fue mal. Pero una cosa te digo, hay una nueva oportunidad para que comiences bien. Ese Dios de misericordia, ese Dios de nuevas oportunidades, es el Dios que está acá en medio nuestro esta tarde, hermanos y hermanas. Ese Dios es el que nos da la oportunidad para corregir el curso de aquello que no está bien, de aquello que no hicimos caso. Así que, hermanos, aprendamos a ver las señales que nos están diciendo que vamos por mal camino. Aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de las personas que uno considera: este quizás ni me va a decir nada. Pero a veces Dios utiliza los instrumentos más inesperados. Hermanos, y hasta los animales Dios utiliza. Dios puede hablarnos hasta a través de las mismas piedras. Dios puede hablarnos a través de la misma creación. Él solamente está esperando que haya oídos que escuchen su voz. Quiera Dios que aquí haya tenido el Señor oídos, hermanos, para que esas señales que nos están advirtiendo que vamos por mal camino, finalmente podamos escuchar al Señor y rectificar. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta historia terminó con un final un poco amargo, porque el dueño de aquel barco perdió todo. Perdió su barco,
perdió la mercadería. Si él hubiese esperado, si hubiese tomado un poquito de tiempo para escuchar, él no hubiese tenido esta enorme pérdida. Estuvo a punto de perder la vida y junto a él todos los hombres que iban a bordo. Dios tuvo misericordia tan solo porque ahí había un hombre de Dios llamado Pablo que tenía que llegar a Roma. Y Dios tuvo misericordia de la embarcación porque había un hombre de Dios ahí. Pero el costo de su desobediencia le llevó a perder su barco, su mercancía, y su vida estuvo en riesgo. La vida de todos ellos estuvo en riesgo. Todo porque no se decidió correctamente cuando las señales aparecieron. Yo no sé qué tipo de señales, estimado hombre y mujer, Dios te ha puesto en el camino para que tú escuches al Señor y cambies de rumbo o te detengas. A veces Dios, a través de una enfermedad, de una escasez, de un problema, nos está diciendo: detente. Vas por el rumbo correcto, no vas por la ruta correcta. Y esta tarde yo quiero hacer una invitación para aquellos a los que el Señor les está diciendo: detente, cambia de rumbo. Quiero hacer una invitación entonces para los amigos que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Pueden ponerse en pie. ¿Hay alguien? No porque las cosas te estén saliendo bien, aparentemente ahora significa que Dios está detrás de eso. Y bien harías en escuchar al Señor y reparar: ¿voy por el rumbo correcto? ¿Voy por el camino correcto? ¿Voy por el camino adecuado, el que Dios quiere para mí? ¿Habrá alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Dios le bendiga a la hermana que está aquí en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Hay señales que Dios nos pone en el camino, hermanos. Dios nos habla. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar. Pero si en lo que estamos orando hay alguien, le invito a que se ponga de pie. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta vida que se pone en pie. Queremos pedirte que tú laves sus pecados, perdone sus ofensas, y en este alto, Señor, que tú pones en su vida, que ella aprenda a escuchar tu voz. Igualmente aquellos que a través de la radio, a través de los medios de comunicación, están escuchando este mensaje, ayúdanos por favor, Señor, a llevar en nosotros mismos la obediencia de una señal que se atiende, que es la de tu palabra y la de tu voz. Donde quiera, Señor, que esta palabra llega, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana, hermanos.